estamos ya en el ambiente de la tarde conversando con nuestra querida psicóloga y experta en terapia de familia y de muchísimos temas importantes que tienen que ver con esa prosperidad del ser humano, del yo interior y cómo podemos, de hecho, tratar de ser más felices y lidiar con tantas situaciones que tenemos, peligros y riesgos que tenemos hoy en día. Sobre todo este tema que vamos a tratar a continuación, en donde los depredadores sexuales, los agresores sexuales no miden ni familiaridad, ni edad, ni sexo, ni nada. Y lamentablemente no tienen un letrero en la frente que te diga, este es un agresor sexual, a veces de tu propia familia. Hemos visto en días recientes testimonios desgarradores de celebridades que han confesado haber sido abusados sexualmente por abuelos, por tíos. Y bueno, cuando estamos en esta realidad, por eso tenemos a Clara aquí con nosotros, decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas alertas? Ojo, papá, mamá, para nuestros hijos y adolescentes, estos cambios de conducta, estos a veces que quieren hablar con uno o que uno no le presta atención o que uno minimiza esos hechos porque entiende que ese ser humano del cual ese niño o adolescente te está hablando sería incapaz de hacer eso. Y ahí cometemos el gran error de nuestras vidas y en consecuencia marcamos para siempre ese ser humano, ¿verdad? Que debe estar bajo la protección de uno. Mi querida Clara, ¿cómo estás, mi amor? Qué gusto tenerte de nuevo en este tema tan Hola. sensible y tan preocupante para toda la familia. Sí, ¿qué tal? Una vez más, ¿no? Agradecida por la oportunidad de poder estar aquí y psicoeducar un poco, ¿no? Llegar a esas personas a través del programa, dando orientaciones y encantada. Y más con un tema que, que es tan delicado, pero a la vez tan doloroso, porque genera muchísimo malestar a las víctimas que sufren abusos sexuales. Uh-huh. Correcto. Y sobre todo porque el, el, el componente que se da como un elemento común en cada experiencia es, no me van a creer, por culpa mía, mi mamá ya no va a hablar con su papá, o mi mamá va a tener problemas con su hermano o con su hermana. Entonces aquí este ser humano indefenso, diminuto, que ya de por sí se siente la peor cosa del mundo, también está cargando con esa situación. Y ahí tenemos el problema de que si lo comunica, si no lo comunica, si lo guarda para el resto de su vida. ¿Qué podemos hacer, Clara? Primero para los padres, que tenemos que estar alerta ante este hecho y no entender que porque ese es mi hermano, ese es mi cuñado, porque ese es mi esposo, no puede ser cuestionado o no puede ser observado desde ese punto de vista. Claro, y tú al inicio decía, y ahora, una estrategia bastante de los pederastas, de las personas que abusan, es ese crear culpa en la víctima, devolverle esa responsabilidad. Y claro, los abusos no vienen de un desconocido, siempre son de personas cercanas, ¿no? Y ante esa frustración para los padres, el no creer, es como hacer, es que no. ¿Qué hacer? Creer. Creer. Si tu niño, no importa la edad, te dice, creerle, no decirle cómo va a ser, estás exagerando, déjame comprobar y traer a la otra persona aquí. Eso es un error, porque tú estás poniendo sobre todo cuando suele pasar con adolescente o al niño, les pone en evidencia y le Expuesto. deja totalmente expuesto, sin seguridad, sin desprotegido. Le deja totalmente desprotegido. Porque claro, aquí a quien también le cuesta es al padre. Entonces, no se da como el permiso o el tutor que esté de enfrentar eso. Entonces, esa negación que hay de no puede ser, no. Si el niño te lo dice, tú le crees. Vamos a dar esa credibilidad. Lo mismo si el adolescente te lo dice, no empiece a culpar o a decir es que anda muy corta o es que anda muy atractiva, porque entonces pareciera que el adolescente
es la Es el culpable o es el culpable, culpable. claro, claro. Pero No, es oye, que tú sabes que ya de por sí vienen ellos con su culpa, con su vergüenza, porque tienen esa lucha entre eso que me desagrada, pero un momento también me gusta. claro, pero no solamente eso, sino que también el padre, en vez de, el padre, la madre, voy a generalizar aquí los padres, en vez de tener una negación acá, vamos a observar. Porque, ¿qué pasa? El depredador sexual entonces se convierte en la persona más compenetrada, que más te ayuda. Ay, si tienes que trabajar, déjalo conmigo. El más bueno de la familia. Y resulta que ese es el que te le está haciendo daño a tu hijo. Claro, y entonces de aquí las señales, como tú dices, vamos a observar esos signos, eso que me está comunicando mi hijo, esos cambios que antes no estaban. Porque no es que nos vamos a convertir en madres paranoicas, en padres paranoicos, a ver dónde no hay. No, es la observación, como tú dices. Si hay un cambio a nivel conductual, lo que decíamos en programas anteriores con respecto a las adicciones, es que si hay cambio, cosas que no se daban antes con respecto al apetito, que come más en los niños o que come menos, cuando hay un retraimiento, ¿no? De O ya ha sea, logrado que el comer control de más, este fin. que comer más puede ser un síntoma de que las cosas no están bien. Claro, porque es un cambio. Es Ok. que cualquier cambio que haya a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cognitivo, me está comunicando algo. Si mi niño de 9 años, 7 años, mi niña, ya ha logrado el control de sus esfínteres y de repente empieza a orinarse en la cama, a hacerse caca, o sea, no empiezo ahí a darle, no, no, vamos a ver qué pasa. Si es a nivel físico, que no suele verse, pero mi niña o mi niño está sangrando, sus genitales están alterados. O sea, ¿qué pasa? Aquí está pasando algo. Claro. Si hay más, si tienen conductas sexuales que yo no veía, los niños, al menos que no reciban ese estímulo, no fantasean con la sexualidad. ¿Vale? Entonces, si él no ha visto eso, si empieza a tocarse, y no estamos hablando de este tocamiento exploratorio, de ese tocamiento de descubrir, no estamos hablando de ese, sino que llega una etapa, vamos a ver qué pasa. Ahí me está diciendo algo. Claro. Si le da vergüenza, si desprecia su cuerpo, si le da asco, si no quiere que le vean, si no quiere saludar a alguien, si no quiere quedarse solo con alguien. Ay, no, es que tu tía, es tu abuelo, es tu abuela. No, si te ha mostrado ese temor, escúchalo. Importante, paso número uno, escuchar y prestar atención a los detalles. Claro, si a nivel escolar, a nivel cognitivo, vemos que ese niño hay un retraimiento, va mal en las materias, su conducta cambia, si está muy, muy desinhibido o muy inhibido, eso, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando con mi hijo? Es cierto, lamentablemente en nuestro país una profesora tiene muchísimos estudiantes, pero hay maestros que conocen cuando dependiendo de su vocación, si es su vocación, conocen a sus estudiantes y también es alguien que podría dar la alerta. Ujú, Veo cambio ujú. en este niño. ¿Qué está pasando? Regularmente estas señales no son directamente, es abuso, pero sí me está diciendo, aquí hay algo, Ok. aquí está pasando algo. Imagínate, por ejemplo, en los casos, Clara, de tantos niños hoy adultos, marcados por la fe. Sus madres, sus padres lo llevan a la iglesia para recibir una formación religiosa y lo llevaban al lobo. Entonces, imagínate, esa figura de esa autoridad celestial que era imposible creerle a ese niño de que ese padre lo que estaba, o ese pastor lo que estaba era abusando de ese niño. O sea, aquí hay un trauma en todos los aspectos. Claro, claro. Y claro, eso es la parte a nivel de ese niño o ese profesor de música o ese entrenador, pero también en los adolescentes hay otras señales. Si empiezan a aparecer los cortes,
las autolesiones, me está diciendo algo. Si hay ansiedad, si hay depresión, si se va de la casa, si empieza a coquetear con las drogas, con el alcohol, con el fumar, o sea, su cuerpo le genera asco, o sea, me está diciendo algo. Escúchelo, llévelo con el profesional adecuado, principalmente con el pediatra, que se haga la revisión adecuada, que se explore, porque esa criatura ya está sufriendo y sabrá, porque cada caso es un mundo con las amenazas y dependiendo de quién sea el abusador. Porque cuando Eso el abusador es uno de los padres, sí, genera ahí, más. ahí iba en ese tema, Clara, porque vemos lastimosamente muchos casos de madres que sospechan y hasta tenían el conocimiento de que eso estaba pasando. Y con tal de no desbaratar la familia, con no desbaratar el matrimonio, que quien me va a mantener, permiten o se hacen de la vista gorda y miran para otro lado. En el caso de lo opuesto, de que realmente es una madre que sospecha de ese padre, muchas veces se da en padrastro, pero a veces se da en su padre, en el padre de sangre de ese niño, de esa criatura o de esa niña. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como madres? Si ya tenemos el caso de que es el padre que está cometiendo la agresión sexual contra los hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál Claro, sería aquí, la correcta canalización del tema? bien, aquí es proteger al menor. Proteger al menor. Entonces yo pongo, ya no soy yo, sino el menor. ¿Qué pasa? Regularmente, pues como tú dices, ese miedo a baratar y cómo va a ser, si es tan bueno, es por el choque que tiene la madre. Entonces, cuando se trabaja abuso sexual, porque al final lo que se desarrolla es un trauma y el abuso sexual se trabaja, los expertos en trauma, la madre también se traumatiza. Entonces, si te cuesta y tienes esa lucha, busca ayuda, pero protege al menor. Y es tanto así, si hay una tía, una prima, alguien cercano, un vecino que está viendo, vamos a proteger al menor. Hay veces también que la madre puede entrar en esa rivalidad con el menor. Y estos son casos como muy puntuales y bastante, digamos, patológicos, ¿no? Donde yo siento que tú rivalizas conmigo, sobre todo cuando son las niñas, con el amor de ese hombre. Entonces aquí me encierro porque el mecanismo de defensa, o sea, es tanta impotencia que no me veo capaz de hacer nada. Entonces, trabaja eso, porque si te sientes incapaz y no sabes qué hacer, busca ayuda de algún profesional. Ah, que no conozco ningún psicólogo, que no está. Hay instituciones. Habla con el pediatra, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque aquí lo más importante es proteger esa vida, porque esa Claro. vida es la que se está tronchando. ¿Qué pasa cuando es el padre abusador? O una persona muy, muy cercana, o esa persona que todo el mundo admira en la familia, ese que es el más bueno, que genera como lo está haciendo por algo bueno, eso no es nada malo. De ahí, cuando hablemos de la prevención, lo importante de decir a tu hijo o a tu hija de que nadie puede tocar sus genitales, ni él tocarle los genitales a otro, ¿no? Porque empiezan con esa, como decía una experta, ¿no? Lo define como caricias secretas. No podemos tener caricias secretas, porque empiezan, claro, el que toca va a hacer que esa criatura vaya descubriendo y teniendo sensaciones agradables, y es que eso no pasa nada. Yo tuve un caso de, claro, ella decía a la chica, es que me decía que no era nada malo. ¿Y cómo yo voy a poner, claro, dentro de lo que está pasando, que yo Inocencia. sé que no está bien, pero es mi papá, ¿cómo lo resuelvo? Ahí me bloqueo y cedo, y a eso le sumamos la culpa que se le crea. Es que tú te dejaste, a ti te gusta, no te van a creer, es que cualquier cosa digo que fuiste tú, que te me has insinuado. Claro, pero esa parte que tú mencionas, igual iba a ser como también otro elemento que quería yo abordar contigo. ¿Cómo podemos ir adiestrando, preparando a nuestros pequeños a esa autodefensa? Porque este tipo de agresiones sexuales, de invasión sexual,
no es de un día para otro, es paulatinamente que empiezan a darse cosas. ¿Cuáles son esas alertas que ese niño debe de saber? Porque debemos enseñarle dónde está el peligro, no importa que sea papá, ¿qué está mal? ¿Cuándo tenemos que hablar? ¿Cuándo tenemos que decir, no, yo no voy a hacer eso? ¿Cómo irme del área? O sea, ¿cómo ayudarlo a reaccionar y a A darse cuenta reaccionar, de que esto no está bien, lo que está pasando? claro. Una de las cosas que las veces que hemos hablado de la familia y de la protección de los hijos es esa parte de esa seguridad, de ese crear esa autoestima en ese menor, ya que si le hago sentir que no es nadie, el otro le va a hacer sentir que es valioso. Entonces, eso es muy importante, trabajar la comunicación, dejarle saber a tu hijo que pase lo que pase, mamá y papá van a estar ahí, que no importa, aunque haga cosas malas, como decimos, aunque cometas errores, aunque haga cosas que a mamá y a papá no le gustan, no te vamos a dejar de querer. Claro. Hablarle a los hijos de su cuerpo. No ponerle nombre, por favor, raro. No, decirle los nombres de sus genitales, de la importancia, de que hay parte de su cuerpo que solamente son de ellos, o sea, que son íntimos. Que si, que nada más mamá y papá, pero cuando mamá y papá tengan que higienizarle. Que el médico, pero si mamá y papá, cuando mamá y papá están ahí. Mamá y papá saben que le van a revisar y están ahí. Pero, o sea, nadie puede tener acceso a tu cuerpo, a tocarte. Que tenga como esa confianza, el menor, de saber que mamá y papá van a estar ahí. Esa seguridad, que no importa lo que yo haga, puedo confiar en ellos. El aprender, enseñarle a decir que no. Pues lamentablemente, el decir que no está muy censurado y no se le enseña a decir que no, porque no está mal visto, siempre tenemos que decir que sí, porque soy más servicial, porque soy más sociable, no, enseñarle a decir que no, mira, no, me quiero ir, me quiero marchar, una estrategia como tener una palabra, un clave para que tú me comuniques, me Que quiero hay ir, ya un yo sé, peligro. te llamo por teléfono, exacto, y ya yo sé que mi hijo está en peligro. Entonces eso es muy Claro. importante, que no hay confianza de tu cuerpo, ni con tío, ni con tía, ni primo, nadie, solo mamá y papá. Pero cuando nada más sí, te tengo que limpiar y tal, pero también llega una edad que ya mamá y papá no tienen por qué verme o estar tocando mis genitales. O Esa sea, como parte, esa parte de, esa parte también de que se usaba mucho antes, de uno sentarse en la pierna del tío, que llegó el tío y sentársele en la pierna, o la tía, porque se ha dado caso de familiares que violan a niños, o sea, no solamente de varones, de hombres con niñas, sino también de familias femeninas violando a niños. De la parte de dar besitos en la boca, porque es mi tío, porque es mi primo, porque es mi hermano, porque hemos visto este radio de peligro en todas las periferias de la familia, en todo el radio familiar, de hermanos que violan hermanas y también claro, hermanos. claro, claro. ¿Qué pasa si en la familia es común los besos en la boca? Yo y muchos profesionales no somos partidarios de, por más amor, no, porque tú estás tocando la boca de un niño y ya eso ellos están en ese momento de explorar y tal, y eso es algo erótico. Pero bueno, si se respeta, si en la familia se tiene esa costumbre, pues no es extraño que mi tío me bese. Pero si no hay esa costumbre, ¿por qué? Hay que darse un beso en la boca, o por qué mi tío me tiene que tocar, o por qué no. Entonces también aquí ese derecho que tiene el menor en su cuerpo de si no quiere saludar, no tiene por qué saludar. No tiene por qué, hay estos tíos que son como muy, como lo panadero, ¿no? De estar ahí abrazando, no. ¿Qué pasa? Lamentablemente en los niños el abuso sexual es más invisible, porque claro, lo sufren más y no hay como esas señales como tan así. Entonces, vamos también a observar eso, porque recuerden, el depredador no va a venir de lejos, esa es la persona que está ahí cerca y que Ujú. va a venir de una manera
buena, de Dulce. una manera Vestido de dulce, algodón de dulce. seductora. Claro, nadie tiene que estar regalando nada. A ver, o sea, es como esa parte de tener, de dar a ese niño ese conocimiento de, como tú decías, ¿no? ¿Cómo puede protegerse? Y la forma como va a poder protegerse el menor, el adolescente, es sabiendo que tiene su zona de seguridad. Si no, no Esas, se siente seguro, no ajá. va a ir a ti, no te lo va a contar. Si te lo cuenta, por favor, te busca ayuda. No empieces a victimizarte, a decir no puedo con esto, como, porque tú no eres la víctima directamente. Es el Claro. menor. Y venía ahí lo que tú decías, no quiero hacerla sufrir, es que si sabe esto, le va a dar algo, como, o sea, tú como adulto, que lo pasas mal, que también te vas a bloquear, pero eres el adulto, no eres la víctima directa. No empiece a decirle, ¿y qué tú hiciste? Porque ahí entonces estoy justificando al abusador. No, y solamente, no solamente que estás justificando, sino que le estás diciendo que la que de primer orden, quien empezó a hacer algo mal fuiste tú. Porque ¿por qué razón pasó eso? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Entonces eso es muy importante porque realmente los abusos sexuales marcan para toda la vida. Claro está. No es lo mismo un abuso en la adolescencia que en la niñez. Bueno, dependiendo de la edad del niño, hay niños que dependen, que pueden superarlo más rápido y tal. Pero al final es un abuso, es algo que está rompiendo su estabilidad emocional. ¿Cuál Entonces estoy aquí teniendo en cuenta. cuál es ese patrón de conducta que quizás de alguna manera pueda abrirnos un poco los ojos, Clara? Ese patrón de conducta que tiene ese depredador sexual, ese pederasta, que está en nuestro Claro, entorno y que casi siempre es la persona que menos nos imaginamos. claro, regularmente, porque una cosa, volvemos, es el pederasta que va a abusar y va a seguir el abuso, y otra cosa es alguien que lo hace puntual, ¿vale? Entonces, regularmente ese pederasta es una persona muy amable, le encantan los niños, está siempre ahí una persona que, bueno, que puede tener familia o no, porque a veces pensamos, no, no tiene a nadie. No, puede tener a la familia, pero puede ser una persona muy amable, que está ahí. Regularmente el pederasta no es alguien que te da señal, porque necesita tener el anzuelo para poder atraer al niño, para poder atraer al adolescente. Claro, también importante, cuando es un abuso puntual, también vamos a prestarle atención, no vamos a generar culpa. Y como tú decías, cuando se considera abuso sexual, tiene que ser una persona mayor, unos años mayor, el menor, ay, porque a veces podemos encontrar cierto coqueteo en adolescentes, en niños de la misma edad. ¿Es un abuso? No, aquí está pasando algo que también amerita una psicoeducación, verificar y hablar, ¿vale? Pero Okay. el abuso se da cuando hay una jerarquía, cuando hay poder, cuando yo tengo ese poder hacia mi víctima y le voy a poder. Regularmente los pediatras son personas mayores, mucho mayor que el menor, que el adolescente. Entonces eso es muy importante. Reitero, no quiere decir que ahora vamos a estar a todas las personas buenas van a abusar. No. ¿Qué me va a decir que puede abusar o no? La conducta, los cambios que yo vea, conductual, emocional y cognitivo, en mi hijo y en mi hija. Pero por ejemplo, Entonces, ya es... Clara, porque cuando el niño empieza ya a mostrar ese cambio de conducta, es porque ya efectivamente está empezando a pasar algo con el niño. Pero a donde quizás yo quiero llamar la atención es para evitar ese momento. ¿Qué tan alerta debemos estar los padres? ¿Qué nos puede llamar la atención de por qué este siempre quiere entrar a la habitación del niño? ¿Por qué este siempre Claro, está con el aquí, niño, solo con el niño? exacto. Es que el niño, cuando el niño te dice, no quiero estar con fulano, porque él va a querer tener un primer contacto. De ahí, crear en ese niño, ese es tu cuerpo, aprender a decir que no, tiene confianza, ¿para qué? Porque el niño te lo va a decir. O sea, con mamá y papá no hay secreto, no se tiene secreto con adultos. Ah, no, que hay un secreto con mi tío, no, con mi tía, no, no se tiene secreto con ningún adulto, solo con mamá y papá. ¿Qué pasa aquí? Que esa confianza, aunque sea papá quien abuse, yo lo voy a saber. Aunque sea mamá, lo vamos a saber. Bien, Ok. entonces, claro,
No es que tú no vas a tener confianza con otras personas abusivas, pero no vamos a ser ciegos, por favor. No, es que no pasa nada, es que él le quiere mucho, es que no, tengo que saber qué pasa, por qué tiene tanta devoción con mi hijo, con mi hija, esas conductas de se queda solo, se lo lleva al cine, no sé, ¿qué es eso? Donde yo no estoy, ¿vale? Entonces eso me Claro, va diciendo a mí. claro. Entonces, aquí más que poner el foco en identificar depredadores, poner el foco en los cambios que está teniendo mi hijo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me está diciendo mi hijo con respecto a esa persona? Porque reitero, si hay confianza, te lo va a decir cuando vea algo. Pero si tú muestras que tiene más, es que es mi hermano del alma, yo creo en él, es que a ciega. A ver, entonces en tu hijo, si tú le haces sentir que no cree en él, no te va a decir nada. Lo que está pasando. Mira, y si estamos ahora mismo en medio de una situación de un adolescente que está siendo abusado sexualmente, está conectado con este programa, ¿qué pudieras recomendarle? A ese adolescente que si no tiene esa seguridad, esa confianza con papá y mamá, que se habla con la persona que crea que le va a ayudar, con el profesor, porque que en un momento cuando hablemos de resiliencia, porque siempre hay alguien que está ahí que me puede ayudar. Ok. Entonces voy a pedir, pide ayuda. Aunque te hagan creer que no vale, que es tu culpa, que no tiene salida, porque es que le dejan solo. No, acércate a esa persona que te da esa confianza y que tú crees que te puede ayudar. Y también esa sobredosis de, si tú se lo dices a tu mamá, no te van a creer y te van a culpar a ti, porque es una manipulación y todo un proceso de Claro, adiestramiento del niño claro, para que lo asuma y calle. claro. Entonces ahora mismo, adolescentes, si está viviendo eso, en nuestro país están también, gracias a Dios, la justicia, el Ministerio de Infancia, pues está trabajando mucho. Entonces, eso no tengo a nadie a quien decírselo. Me voy a la policía y lo digo. No dudes que te van a creer, ¿vale? Te van a creer. Y si no, tú le dices, pues vamos, o sea, pero créeme que ahí, por lo que tengo entendido, pues sí que se acciona, ahí no se pone en duda. Entonces, no me cree mi mamá, que no sé con quién decir, pues voy directamente. No te creas eso de no te van a creer, porque es lo que buscan para que tú te mantengas ahí, Callado. para que tú sigas callado. Y claro, lo lamentable de aquí es como eso destroza la vida de ese adolescente. Y de familias, aunque el adolescente es la principal víctima, pero aquí ya Claro, hay una situación de familia sí. fuerte, la Y madre por además el de sentimiento de trabajar, culpa y todo eso. claro, además de trabajar, cuando se trabaja el abuso sexual con la víctima, con el menor, también se trabaja a nivel familiar, porque es algo que, claro, irrumpe, desequilibra, trastorna todo el sistema familiar, sobre todo cuando es más de una persona como muy, muy, muy cercana, que tú dices que no lo puedo creer. Bueno, pues créetelo, ¿no? Yo asumo este refrán que decir mi madre, el que come, yo no creo en nadie que coma con sal. Entonces, pues sí, o sea, nadie vamos aquí, ay, que no sé, no le veo incapaz. Bueno, busco esa ayuda, verifico, investigo. Que fue una falsa alarma, que no pasa nada, bueno, pero Qué normalmente no bueno. suele ser una No falsa pasó alarma. nada, qué bueno. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer, que es proteger a tu criatura. Así Excelente. es. Gracias, Clara. Pues se me acaba el tiempo y yo sé que tú tienes otros compromisos. Gracias por compartir con nosotros. La gente, ¿dónde conectar contigo para citas, para poder abordar tantos temas, ¿verdad?, que nos afectan hoy en día a nuestras familias. Claro, para cualquier orientación o dudas que tengan a través de mi Instagram, sí se puede hacer una consulta puntual. Y bueno, si quieren terapia, pues a través del Centro Vida y Familia. No soy experta en abuso, no trabajo abuso, pero sí después vuelvo a la parte de, en Instagram, tengo una duda, claro, un especialista, pues ahí estamos, porque la función, el objetivo de este programa es poder llegar a ustedes y ayudarles de la mejor manera que podamos
¿Para qué? Para poder mantener ese bienestar emocional y psicológico. De acuerdo. Bueno, Clara, que pases un feliz fin de semana y yo te espero en una próxima entrega. De acuerdo, pues tú también. Buen fin de semana y que la semana termine bien. Gracias, gracias. A ustedes también por la sintonía, mi gente. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve. No se vayan.